Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, la semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y justamente algo que se conoce como patología dual es cuando una persona tiene una adicción a alguna sustancia o en este caso al tabaco. Platiqué con la doctora Yolanda Pica, ella es la directora de una asociación civil sin fines de lucro que se localiza en Dinamarca y también tienen una sede acá en nuestro país. Por respeto no mencionaré el nombre, pero ella me hablaba justamente de la prevalencia y la incidencia de la patología dual. Entonces le pregunté al doctor Juan Manuel Quijada, el director general de los Centros de Atención Psiquiátrica, y él me decía que de cada 10 personas que tienen una adicción, 8 de ellas presentan una patología dual, es decir, las adicciones pueden hacer que la persona tenga ansiedad o depresión. Y todo esto viene a colación, señor presidente, porque yo quisiera saber qué ha pasado con el tema del proyecto de reglamento que se le presentó a la CONAMER. Ya va a cumplirse un año de esta presentación y todavía este tema queda pues en el limbo porque no se ha dado una resolución. No sé si pudiera ayudarnos amablemente, señor presidente, a decirnos cómo va este tema. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias, Liliana Noble, por esta pregunta. Efectivamente, México había tenido un rezago grande durante sexenios recientes, en particular el sexenio 2012-2018, en el cumplimiento del Programa Global de Control de Tabaco. Como seguramente se sabe, existe un convenio marco para el control de tabaco que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Es un convenio único en su tipo porque es un convenio que es vinculante, es decir, obliga a las partes firmantes a cumplirlo. En México lo ratificó el Senado de la República y es un tratado internacional que debe cumplirse, se vuelve ley en México. Habíamos tenido progreso inicialmente bueno y México era uno de los países punteros, pero insisto, en el sexenio 2012-2018 se desmanteló completamente el esfuerzo de avanzar en el control de tabaco. Hay una serie de intervenciones que son muy probadas como útiles para eliminar la adicción de tabaco y México había cumplido ya 4, pero nos faltan algunas. Y lo que se planteó por una reforma a la Ley General de Control de Tabaco, que es la ley nacional que emana de ese tratado internacional y es de aplicación en el país, que fue promulgada en 2008, esta ley requería algunos cambios. El Congreso de la Unión, por amplia mayoría en una de las cámaras, por unanimidad en la otra, estableció estos cambios que son para lograr que haya espacios 100% libres de humo y de emisiones de vapeadores precisamente y cigarrillos electrónicos, 100% de los espacios públicos sin ese daño, esa exposición tóxica. Y por el otro lado, una regulación mucho más estricta, sobre todo la dirigida a niños y niñas, de la publicidad, la propaganda y el patrocinio de la industria tabacalera. Esa reforma ya fue promulgada y mandata a hacer un cambio en el reglamento respectivo para que pueda entrar en vigor este asunto. El trámite se ha complicado, básicamente ha habido presiones, nos parece que externas al gobierno, y se ha burocratizado. En la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un tiempo inusualmente largo del proceso de consulta, nos han pedido una serie de especificaciones, emitimos un documento de más de 1000 páginas desde la Secretaría de Salud aclarando por qué razón era importante esto. Vemos ahora con enorme optimismo la llegada de la maestra Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía. Sabemos que es una funcionaria excelente, de primera línea, que siempre en toda su vida ha defendido el interés público y suponemos que esto va a facilitar que se quite cualquier pretexto burocrático que pudiera haber. Y saliendo de aquí tenemos una reunión con la consejera jurídica precisamente para coordinar esfuerzos de todo el gobierno en el mismo propósito, que son las indicaciones del presidente, controlar lo más rápidamente posible este problema de adicción al tabaco, que es una sustancia muy, muy nociva. Gracias.
Gracias, doctor Gatell. Y en una segunda pregunta, nosotros en Pulso Saludable, señor presidente, hemos hecho un recorrido porque ante esta urgencia de la necesidad de darle atención a todas las mexicanas y los mexicanos en materia de salud gratuita, hemos encontrado que en algunos centros de salud y en algunos institutos nacionales la salud, el derecho a la salud se les ha negado por un tema tal vez burocrático, de darle un delete en un sistema, porque mucha gente al ser dada de baja de sus empleadores, de sus trabajos, todavía sigue con vigencia en el Seguro Social hasta por 4 meses. Entonces, si en este intervalo, señor presidente, llegan a enfermar, llegan a algún instituto o algún centro de salud y no les pueden dar la atención por temas de transparencia y por evitar que una auditoría les reclame que por qué les están dando atención a quienes no la requieren, porque el sistema todavía los cataloga como contribuyentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ahí qué se podría hacer al respecto en ambas partes para no quitarle el derecho a la salud de estas personas? Porque, bueno, desafortunadamente no tenemos fecha para poder tener alguna enfermedad y la urgencia, la necesidad de la atención es imperante, señor presidente. Bueno, en primer lugar, se está avanzando con mucha responsabilidad para tener lo más pronto posible en mejores condiciones el sistema de salud pública. Existe. Están los centros de salud, están los hospitales, pero no es bueno el servicio, no están en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, en general no hay médicos generales, no hay especialistas, faltan equipos y faltan medicamentos. Entonces, se está trabajando, haciendo pues un diagnóstico general y se va avanzando poco a poco, pero muy bien, para que se pueda resolver todo lo que hace falta y que se dé atención de primera. Ya recuerdo, estamos prácticamente al 100 en Nayarit, Tlaxcala, Colima y vamos a estar con un buen servicio médico próximamente en Baja California Sur, en Sonora y en Sinaloa, ya 6, pero seguimos avanzando. Entonces yo espero que para mediados del año próximo ya tengamos todo el sistema de salud. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es tomar en cuenta que en el caso de urgencias, todas las instituciones están obligadas a atender a los pacientes, todas, y que también, como se demostró cuando la pandemia, los sistemas ordinarios de salud, como el ISSSTE, el seguro, donde se atienden nada más a derechohabientes, incluso los servicios de salud de Marina, de Defensa, todos se abrieron a la atención de la población en general. Entonces, eso es lo que te puedo responder. Vamos a seguir avanzando a llegar a la meta, al propósito de que se garantice el derecho a la salud, sin importar si eres
derechohabiente o no, si tienes recursos económicos o no, es un derecho del mexicano, no es un privilegio el derecho a la salud como el derecho a la educación. Y ese es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir, y me da mucho gusto porque esto lo íbamos a hacer desde el inicio. Comencé el gobierno visitando hospitales, visité 80 hospitales del IMSS Bienestar, porque ese es el modelo que estamos ahora aplicando. Nos detuvimos por la pandemia, por la emergencia, pero tan luego pasó la pandemia, no lo más crítico, ya de nuevo retomamos el proyecto original y se va avanzando, y estamos trabajando todos juntos, como lo hicimos cuando la pandemia. Nos reunimos todos los lunes, los que estamos aquí, más otros servidores públicos del sector salud, para seguir avanzando en el programa de salud pública para todos los mexicanos. Entonces, señor presidente, para entender, si alguien con esta condición requiere de una atención, no se la puede negar. No, a nadie, a nadie. Por principio, cuando alguien solicita atención médica, todos nos aplicamos para que no falte la atención médica. Y no importa en dónde. Cuando yo voy a las giras y me plantean algo que tiene que ver con salud, de inmediato. Y así todos. Eso no se puede negar a nadie. Y no es un asunto económico, mercantil. Es un asunto enteramente humano. Gracias. Señor presidente, y finalmente, en el tema del Tren Maya, me gustaría conocer si toda esta madera y todo lo que se utiliza o no se utiliza para la construcción del Tren Maya, si tienen planeado o si han hecho algunos programas de economía circular, y también me gustaría conocer, si nos pudiera hacer favor de presentarnos, cuáles son los programas sociales que han apoyado a los grupos de interés, a las comunidades cercanas a la construcción del Tren Maya. Es muy interesante que siempre que hay una construcción, las comunidades a través de estos programas sociales siempre son muy beneficiadas, se empoderan, se les dan atenciones médicas, también se les dan talleres para que tengan recursos para salir adelante. ¿Podrían platicarnos al respecto de esto? Gracias. Sí, en todo el recorrido del Tren Maya, en todo el sureste se están aplicando programas de bienestar y se está dando atención especial a las comunidades, a los municipios por donde pasa el Tren Maya. Casi todos los ejidos tienen el programa Sembrando Vida, donde pasa el Tren Maya. Todos los programas de bienestar se aplican, lo que aquí acaba de plantear Zoé sobre salud. Ayer se trató lo del tema del hospital de Morelos en Quintana Roo, lo de Tulum, que se construyó el hospital y no se ha puesto a funcionar. En Chetumal
hay una clínica para atención de pacientes con cáncer que se construyó, se terminó y tampoco se había iniciado la operación. Se utilizó cuando el COVID y ahora ya se está echando a andar. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, y se está apoyando mucho a la gente. Por eso también esto sucede en todo el país, afortunadamente, pero hay más en el sur sureste. Por eso no tenemos oposición a la construcción del tren. La mayoría quiere que se construya el tren. Los que presentaron amparos no eran los propietarios de la tierra, ni ejidatarios, ni comuneros. Eran pues representantes de grupos de intereses creados o asociaciones financiadas por gobiernos extranjeros, pseudos ambientalistas o quienes siempre buscan sacar raja. Hablaba yo ayer de algunos dirigentes, no todos, de ejidos, que no quieren convocar a la gente a las asambleas porque saben que si se lleva a cabo la asamblea, la gente va a aprobar que se autorice el paso del tren. Entonces no quieren convocar porque quieren un acuerdo arriba, cupular, en donde ellos se beneficien, los dirigentes. Las malas mañas. Esto pasa también con los transportistas. No es el hombre camión el que tiene su camión de volteo y de eso vive, 1, 2 camiones. No, es que hay sindicatos. No generalizo, pero hay algunos que se aprovechan. O quienes quieren, por ejemplo, para tener un derecho de vía en Cancún, estamos pavimentando con concreto la avenida Colosio y se está haciendo un puente para comunicar a la zona turística de alrededor de 10 kilómetros, que es un puente que se tiene que construir hasta por cuestiones de seguridad, porque si pasa algo en la punta de la zona turística de Cancún, está tan saturado ya de vehículos que no puede hacerse un desalojo seguro. Bueno, estamos haciendo esas obras y estamos resolviendo el derecho de vías. Pues una persona por un terreno, creo que de 200 metros, pidiendo 25 millones de pesos. Y si no, no pasan. Abusando. Ayer hablaba yo de que ningún servidor público puede pagar más de lo que se establece en un avalúo. Entonces, eso se da, pero también es la excepción, no es la regla. La mayoría de la gente está ayudando mucho. Nada más en el tramo de Espujil a Escárcega, que son como 150 kilómetros, me informaban
son 16 ejidos y en una semana se hicieron las 16 asambleas y las 16 anuencias sin avalúo, nada, todos firmando para que se pueda pasar. Si ya está el trazo, que se pase y que ya después se hace el avalúo y se les paga. En esa actitud, no, pues, si de por sí los queremos, pues con eso los queremos más, mucho más. Es reafirmar lo que siempre hemos sostenido. Se burlan mis adversarios, los conservadores, porque ellos no toman en cuenta estos sentimientos. Son muy fríos, se les ha endurecido el corazón. Se burlan cuando digo del pueblo bueno y de la bondad de nuestro pueblo. La gente humilde, la gente pobre, da todo, todo. Me ha tocado verlo en el tiempo de vida y de lucha, de cómo un pobre cae enfermo y todos los de la comunidad van a apoyarlo. Me ha tocado ver cómo alguien te pega un machetazo, un hachazo y lo tienen que sacar en hamaca con un palo, que no hay camino, no hay transporte, lo llevan cargado y llega la gente a la hamaca a entregarle lo que tenga para que se cure. Esa solidaridad auténtica, esa fraternidad, la he visto. No es la enfermedad de acumular riqueza, como decían los colonizadores cuando les preguntaban a los indígenas qué querían, qué buscaban. Y es que nosotros tenemos una enfermedad muy grave que solo se quita con el oro. ¿Dónde está el oro? Buscando el oro, buscando lo material, o lo que Hidalgo, ¿no?, les dijo a quienes lo estaban juzgando, descomulgando: a ustedes los oligarcas, les dijo, a los oligarcas, su único Dios es el dinero. Entonces, la gente sí está ayudando mucho y se les está apoyando y se les va a seguir apoyando en toda la ruta. Se están construyendo viviendas, por ejemplo. Como se usó en un buen tramo el derecho de vía del ferrocarril del sureste, ya se habían construido viviendas, había una especie de invasión de las vías. Entonces,
en varios lugares, por ejemplo en Escárcega y en otros lugares, se construyeron viviendas y la gente aceptó, se les construyó sus casas, y se están haciendo pues muchas cosas y están contentos, la verdad, con deseos de que se termine el tren.